Mi Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia. Tal como escuchamos en este himno, mi Señor, de verdad, tenemos profundo agradecimiento para contigo. Gracias porque tú preservas nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, mi Señor. Pero aun cuando no fuera así, mi Señor, tenemos profundo agradecimiento porque sabemos que tenemos un dueño. Vivos o muertos te pertenecemos, mi Señor, como dice tu palabra, somos tuyos, mi Dios eterno. Y Padre Celestial, en agradecimiento a ti es que queremos ser instrumentos tuyos. En agradecimiento a ti, mi Señor, queremos, Padre Celestial, compartir de tu palabra. En agradecimiento, mi Señor, a ti queremos volcarnos en ofrenda y en un sacrificio vivo que te agrade, mi Señor. Tómanos en el hueco santo de tu mano. Háblanos hoy con tu palabra, mi Dios, a cada uno de mis hermanos. Y Padre, te pido que con tu palabra y por medio del Espíritu Santo a mis hermanos les cubras en sus necesidades. Si alguno de mis hermanos viene necesitado hoy, cualquiera que sea la necesidad, cúbrela, mi Dios, por favor, mi Señor. Y concédenos la gracia, mi Señor, después de escuchar tu palabra, de responder a lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, gracias, alabado seas en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Pero hoy quise hacer un alto en estas predicaciones, mis hermanos, en vista de los acontecimientos que tuvimos durante la semana, mis hermanos. Estos acontecimientos que hemos tenido durante las semanas, y entonces, mis hermanos, quiero hacer un alto en esto y quiero pues compartirles otro asunto. Quiero hacerles compartirles, mis hermanos, acerca de este tema, mis hermanos, hoy en esta mañana, y se llama, mis hermanos, cómo tener fortaleza. Yo creo que es algo que tú y yo necesitamos fortaleza para muchas situaciones en la vida, para muchas circunstancias y para lo que acabamos de vivir, para lo que vivimos. Quizás tú necesitas fortaleza, o si no la necesitas ahora, te sientes fortalecido, déjame decirte, puedes tomar estos pasajes y compartírselos a otra persona, decírselos a otra persona. Ayer me preguntaba una persona, mis hermanos, cómo explicar acerca de la bondad y de la misericordia de Dios a otras personas cuando están viendo estas situaciones, se han perdido sus familias o han perdido a alguna persona que ha fallecido o han perdido sus hogares. ¿Cómo explicar acerca de la bondad y de la misericordia de Dios? Yo le escribí algunas cosas, mis hermanos, a esta persona y están en el boletín, si ustedes lo quieren leer después, mis hermanos, lo que yo le escribí a esta persona. Pero, mis hermanos, quizás tú necesitas fortaleza o algún otro, y entonces pido a Dios que si es el caso tuyo, tú puedas salir fortalecido de este lugar. Y si alguna persona que tú conoces necesita fortaleza, puedes tomar los pasajes de esta predicación y compartírselo. La verdad, mis hermanos, podemos hacer esto. Déjenme decirles, mis hermanos, o alguno de ustedes seguramente leyó a Robinson Crusoe, o las aventuras de Robinson Crusoe. Si las leíste, déjame decirte que lo hemos leído de niños, mis hermanos, y pensamos solamente en las aventuras que este hombre tuvo en una isla desierta durante 28 años. Estuvo allí. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, leyeron este libro cuando eran jóvenes o adolescentes, mis hermanos, uno lee este libro, este hombre estuvo viviendo allí durante bastante tiempo y al final se encontró con un hombre que se llamaba Viernes, mis hermanos, que rescató de que unos caníbales se lo comieran. Pero, mis hermanos, ¿por qué estoy comenzando de esta manera en este domingo? Porque precisamente se relaciona, mis hermanos, con lo que vamos a ver el día de hoy. Se relaciona con lo que vamos a ver el día de hoy y con los sucesos de esta semana. Robinson Crusoe, mis hermanos, ustedes recuerdan este libro, él había naufragado y quedó completamente solo en una isla solitaria. Su situación era muy lamentable. Estaba en una cama enfermo, con una fiebre muy alta que le duró durante varios días. Esta fiebre le duró, mis hermanos, largo tiempo y no tenía quien le asistiera. Él tenía que pararse enfermo, con dolor, con fiebre, tenía que pararse a conseguir el alimento. Él relata o se relata en el libro, mis hermanos, que en algunas ocasiones
pudo matar una cabra con un rifle que él tenía y a duras penas llevó la cabra y asó un poco de carne para seguir comiendo. Nadie podía acercarle un vaso de agua fresca. Estaba a punto de morir. Era un hombre, mis hermanos, Robinson Crusoe, que estaba acostumbrado al pecado y a todos los vicios que un marinero poseía, porque él era marinero. Pero su difícil situación le hizo pensar. Su difícil situación le hizo reflexionar acerca de su propia vida. Es entonces, mis hermanos, que se acuerda que en uno de los cofres que logró rescatar del barco había una Biblia. Y entonces la tomó y la abrió al azar. La abrió al azar. Y dice el pasaje, mis hermanos, que él leyó: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y esa noche oró por primera vez en su vida. Y de allí en adelante este hombre tuvo esperanza en Dios. Y allí marcó, mis hermanos, el nacimiento de su vida espiritual. Déjame decirte, hay libros buenos y es un libro bueno que tú puedes leer. Yo lo he leído 3 veces este libro. Lo leí cuando era adolescente, lo he leído ya de adulto. Pero déjame decirte, es un libro profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Lo escribió un pastor presbiteriano, escribió este libro, mis hermanos, Las aventuras de Robinson Crusoe, y tiene muchas referencias a la palabra de Dios y acerca de la vida de este hombre, cuando se encuentra en una situación difícil. Hoy en nuestros días, mis hermanos, muchas personas se han encontrado en situaciones difíciles también. Personas se han encontrado así. Personas que salieron al trabajo y regresaron y no tenían casa. Personas que salieron en las mañanas, mis hermanos, y que ya no volvieron a ver a sus familiares. O quizás algunos, mis hermanos, que estaban en los trabajos, y quizás fue tu experiencia, que al salir de uno de los edificios en un temblor, algunas personas estaban realmente angustiadas y comenzaron a llorar. Déjame decirte que la vida es así. La vida es así. La vida es una sucesión de una circunstancia difícil y luego otra y luego otra y luego otra más. Hay personas que dicen que quieren ser felices, no tener ningún problema, pero eso jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra. Y la tierra, mis hermanos, este mundo es un mundo roto. Es un mundo roto por el pecado. Es un mundo que está así. No estamos en el cielo, mis hermanos. En el cielo será otra cosa, porque allí se hace la voluntad de Dios, siempre. Por eso tú y yo debemos orar, y Jesús nos enseñó a que debemos orar que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no se hace en la tierra, no siempre. Y esa debe ser oración constante tuya y mía. Y vivimos en un mundo roto por el pecado. Por eso hay una serie de dificultades, problemas, circunstancias adversas. No solo este sismo. Hay personas que pierden trabajos. Hay personas que están rotas sus relaciones con otros. Hay personas que están también con una circunstancia difícil en lo económico. Y déjame decirte, para todo esto tenemos que entender que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Fíjense bien este pasaje. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Lucas 1:37. Dice allí la escritura: porque para Dios no hay nada imposible. Dios, mis hermanos, puede sostenernos a ti y a mí en toda circunstancia, en todo momento. Para Él no hay nada imposible. Este versículo, mis hermanos, está insertado en el pasaje donde mis hermanos está recibiendo el anuncio. Elizabeth, la pariente de María, que le fue dado el anuncio de Juan, de un hijo. Esta mujer era estéril, su esposo era viejo también, no tenían hijos. Y le da el anuncio del nacimiento de un hijo, el ángel, y le dice: porque para Dios no hay nada imposible. Déjame decirte que si tú has venido a este lugar a escuchar algo de consolación para tu corazón y para tu vida, déjame decirte que debes salir con este texto de aquí. Para Dios no hay nada imposible. Antonio Caso, mis hermanos, que fue un gran pensador mexicano, un gran académico mexicano, él escribió una frase, mis hermanos, que decía que los brazos de la cruz
todavía son suficientemente fuertes como para cargarnos. Los brazos de la cruz de Cristo son suficientemente fuertes para llevar y cargar todas nuestras circunstancias, para cargar todas nuestras dificultades, problemas, nuestra vida, para cargar y sostenernos en todo momento. ¿Por qué? Porque para Dios, mis hermanos, no hay nada imposible. No hay nada imposible. La verdad es que, mis hermanos, debemos entender acerca del poder de Dios, de su poder para nosotros, que está disponible para ti y para mí. Y déjame decirte, hoy en esta mañana, quiero decirte que hay dos cosas que tú y yo debemos saber acerca del poder, de la fuerza de Dios que está disponible, del Dios que para Él no hay nada imposible. Tú y yo debemos saber dos cosas. En primer lugar, quiero que lo anotes. Y ahora les voy a pedir que lo anoten primero y luego les voy a explicar el versículo. Y vamos a hacerlo así hoy en esta mañana. En primer lugar, déjame decirte, tú y yo debemos entender que Dios es un Dios poderoso. Anótalo, por favor. Y en segundo lugar, tú ahí lo tienen también allí, mis hermanos, lo tienen allí. Anoten, por favor. No solo es un Dios poderoso, es un Dios que imparte poder. Anótalo, por favor, también. En estos dos lugares. No solo es un Dios que tiene fuerza, que tiene poder, sino que es un Dios que está deseoso también de impartir su fuerza, de impartir su poder. Es así, mis hermanos. Dios es así. Dice el Salmo 29, 3 al 9, el versículo 11. Lo leímos al inicio de este culto, mis hermanos. Lo leímos juntos este pasaje. Y quiero volverlo a leer para ustedes, mis hermanos, lo que dice este pasaje. Voy a leerlo, mis hermanos. Dice: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Déjame decirte, estas dos cosas que te dije hace un momento. Lo primero que debemos saber acerca de la fuerza de Dios es que Él es un Dios poderoso. En este pasaje, mis hermanos, del Salmo 29, mis hermanos, se está mostrando allí el poder de Dios. Se está mostrando allí, mis hermanos, el poder de Dios. Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios, mis hermanos, que para Él no hay nada imposible. Este pasaje, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, este pasaje, lo voy a regresar, mis hermanos, este pasaje dice: voz de Jehová sobre las aguas. El Dios, dice este pasaje, mis hermanos, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Lo que está haciendo aquí, mis hermanos, David está describiendo una tormenta sobre el mar Mediterráneo. A veces en el mar Mediterráneo se desataban tormentas, mis hermanos, y una poderosa tormenta a veces se desataba allí y azotaba las costas. Esta tormenta, mis hermanos, puede llegar a la orilla y hacer ruido a través del desierto. David era un pastor de ovejas. Y lo que él sabía, mis hermanos, es que en el desierto también a veces las tormentas rugían a través del mismo desierto. Rugían allí. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado en el desierto, mis hermanos, podrá entender esto. En alguna ocasión, estando yo, mis hermanos, en las costas de España, allí cerca del puerto de Palos, en un parque nacional, mis hermanos, iba pasando allí por la orilla del mar, y luego en el transporte que nos estaba llevando se metió hacia una serie de dunas. Estaba lleno de dunas hasta donde alcanzaba a verse, mis hermanos. Y yo estaba preguntando, ¿por qué se hicieron todas estas dunas? Es la fuerza del viento que azota, mis hermanos, y lleva toda la arena que está en la playa, la lleva lejos y se forman dunas.
Se forman muchas de estas cosas, mis hermanos. Déjame decirte que a veces hay experiencias en la naturaleza que nos muestran su poder, como lo que sucedió el martes. Hay experiencias de la naturaleza, mis hermanos, que nos muestran que realmente la naturaleza, estamos indemnes frente a las fuerzas de la naturaleza. Y aquí, mis hermanos, David está utilizando una palabra aquí para describir y comparar la potencia, el poder de Dios a una tormenta en el desierto. Él dice más adelante en este pasaje, mis hermanos, aquí dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Y luego agrega, mis hermanos, en este mismo pasaje, la voz poderosa, la voz majestuosa del Señor quebranta los cedros, los rompe. Ustedes conocen un cedro, mis hermanos, son árboles grandes, gigantescos. Son árboles, mis hermanos, que pueden llegar a tener aproximadamente unos 15 metros de ancho, mis hermanos, y pueden tener una altura de 12 pisos. Una altura de 12 pisos. Son árboles impresionantes. Y lo que David está diciendo en este pasaje es que Dios, mis hermanos, que el mero susurro de las palabras de los labios de Dios es suficientemente poderoso para convertir un enorme árbol en astillas, para destrozarlo completamente. Y luego, mis hermanos, dice el versículo que al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Lo que está hablando aquí, mis hermanos, se está refiriendo al monte Líbano, y al monte Sirión es el monte Hermón. Dice que los hace saltar como búfalos, como un toro salvaje. El monte Sirión, el monte Hermón, mis hermanos, es una montaña de aproximadamente unos 9,000 metros de altura. Y lo que dice el versículo es que la voz de Dios es tan poderosa que puede hacer que la tierra tiemble y que una montaña, mis hermanos, salte a la voz de Dios por el poder de Dios. Entonces dice el versículo, mis hermanos, que la voz de Jehová que derrama llamas de fuego, que hace temblar el desierto de Cades, que desgaja encinas y desnuda los bosques. La verdad, mis hermanos, es que Dios tiene poder. Para Él no hay nada imposible. Sacude el desierto, sacude toda la naturaleza. Dios tiene todo poder, y tiene más poder, déjame decirte, que el sismo que tuvimos el martes. Dios tiene más poder que esto. Para Él no hay nada imposible. Pero déjame decirte, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a saber, a entender que Dios es poderoso? La respuesta está aquí, mis hermanos. Dice el pasaje, en su templo todo proclama, ¿cómo dice, mis hermanos? Su gloria. Esa debe ser la respuesta tuya y mía. Al entender que Dios es todopoderoso, tú y yo debemos dar esta clase de respuesta. Debemos, mis hermanos, la verdad es adorar a Dios, exaltarle y darle la gloria, porque Él realmente es impresionante, tiene todo poder, y para Él no hay nada imposible. Esa es la respuesta que tú y yo debemos dar. Pero déjame decirte, yo te dije una segunda cosa allí. Lo que debo saber acerca de la fuerza de Dios, no solo que Él es poderoso y que tiene todo poder, sino que además está dispuesto a impartir su poder. Fíjense el último versículo, mis hermanos, de este pasaje, el versículo 11, dice, Él, Dios, Jehová, dará poder a su pueblo. Dará poder a su pueblo, mis hermanos. Lo que está diciendo es que en los versículos anteriores es que no solo Dios es poderoso, no solo Dios es omnipotente, no solo Dios acumula poder, sino que Dios desea compartir su fortaleza contigo y conmigo. Él quiere equiparnos y capacitarnos, mis hermanos, a ti y a mí, para que fortalecidos con su poder, tú y yo podamos tener paz. ¿Por qué es importante tener paz?
¿Por qué es importante? Déjame decirte, en una circunstancia difícil, en un momento crítico de nuestras vidas, es importante tener paz, por una razón, porque entonces podemos tomar las decisiones adecuadas de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando no hay paz en el corazón, mis hermanos, frecuentemente tomamos decisiones no acertadas. Cuando no hay paz en el corazón, no vemos las cosas de manera objetiva. Y tomamos decisiones, mis hermanos, que muchas veces se alejan de la voluntad de Dios y que también nos llevan a rumbos, mis hermanos, que no son acertados y nos equivocamos. Pero lo que Dios quiere es dar su fuerza, su fortaleza, fuerza para la vida, para que tú y yo podamos tener paz. Porque dice el versículo que Jehová va a bendecir a su pueblo con paz, con paz. Cuando tú estés vacío, cuando estés ansioso, cuando entres en pánico, tú puedes encontrar el valor, el coraje, la fortaleza necesaria solamente en Dios. Y podemos apropiarnos de esta promesa que está en la Escritura, mis hermanos. 2 de Timoteo 1:7. Dice allí, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En algunas versiones, mis hermanos, este pasaje dice que nos ha dado un espíritu de temor. Por el contrario, nos ha dado un espíritu de poder. ¿Puedes subrayarlo? ¿Puedes subrayarlo en tu hoja? Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así pues, todos, tú, yo, todos necesitamos de la fuerza de Dios. Todos necesitamos de este Dios que es omnipotente, pero que quiere darnos su fortaleza a nuestras vidas, mis hermanos. Ahora, déjame decirte, 3 áreas de nuestras vidas en las que tú y yo necesitamos las fuerzas de Dios. Hay 3 áreas, 3 aspectos de nuestras vidas donde necesitamos la fortaleza de Dios. ¿Cuáles son estas áreas? Déjame decírtelas brevemente. Primero, mis hermanos, la primera cosa, 3 áreas de nuestras vidas donde necesitamos la fuerza de Dios. En primer lugar, necesitamos la fortaleza, necesitamos el poder, la fuerza de Dios, mis hermanos, para que Él nos lleve a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos. Anótalo, por favor. Esta frase, lo que no podemos pasar por nosotros mismos. Hace tiempo, mis hermanos, un amigo que tengo en la Facultad de Medicina en la UNAM me habló por teléfono y me dijo que probablemente no llegara a trabajar porque le habían hablado del trabajo, que su mamá no había llegado a trabajar tampoco. Su mamá era jefa del servicio de un hospital, mis hermanos, cirujano plástico era su mamá, y no había llegado a trabajar. Y entonces le hablaron a él, que se les hacía extraño porque la mamá llegaba siempre a las 7 de la mañana y eran las 9 y no había llegado. Y entonces él se preocupó y me dijo, voy a ir a la casa de mi mamá porque vivía sola. Probablemente pasó algo. Pues dejé que pasara unos media hora, 45 minutos y le marqué a este hombre y entonces llorando me contestó que su mamá había fallecido. Al entrar a la casa la encontró sentada en el sillón y había fallecido. Estaba viendo la televisión el día anterior en la noche y allí quedó en el sillón, ella sola. ¿Sabes? Hay circunstancias de nuestras vidas que nos golpean fuerte. Y hay circunstancias a través de las que no podemos pasar por nosotros mismos. Como por ejemplo en este sismo. Hay circunstancias, mis hermanos. Una persona que hemos oído en las noticias que falleció su esposa aquí en un multifamiliar, aquí en Tlalpan. O hijos, mis hermanos, en el colegio, o algunas otras personas que se cayeron allí los edificios en Portales o en la colonia Roma. ¿Sabes? Lo que necesitamos es la fortaleza de Dios para las circunstancias a través de las cuales no podemos pasar por nosotros mismos. Necesitamos la fuerza de Dios para eso. Necesitamos la fortaleza de Dios para estas circunstancias. Para eso precisamente lo necesitamos, mis hermanos. En segundo lugar, déjame decirte,
necesitamos la fuerza de Dios para evitar lo que sabemos que no debemos hacer. En otras palabras, a veces tú eres tentado, llegan pensamientos a tu mente para hacer cosas que van contra la voluntad de Dios, para hacer cosas que no convienen. Llegan cosas a tu vida, impulsos que tratan de llevarte a hacer estas cosas que no convienen. Y sabes, necesitamos la fuerza de Dios para no caer en tentación. Necesitamos la fortaleza de Dios en estas circunstancias. Pero por otro lado también, déjame decirte, en tercer lugar, necesitamos la fuerza de Dios para hacer aquellas cosas que debemos hacer. Dios nos ha mandado en su palabra que hagamos muchas cosas, mandamientos, mandatos. Nos ha mandado que seamos obedientes, que hagamos cosas, mis hermanos, que estemos en el centro de su voluntad, no solo sabiendo lo que Él quiere, sino haciendo lo que Él quiere. Dios nos dice esto, mis hermanos, su palabra. ¿Cómo lo hemos de hacer? ¿Cómo hemos de obedecerle a Él? ¿Cómo tú y yo podremos obedecer a Dios en su voluntad? ¿Saben cómo? Con la fuerza de Dios. Con la fuerza de Dios. Entonces, mis hermanos, hay tres áreas de nuestras vidas en donde necesitamos la fortaleza de Dios. Uno, déjenme repetírselos, mis hermanos, rápidamente, para que podamos pasar a través de aquellas cosas que no podemos pasar por nosotros mismos. Eso es lo primero. Segundo, mis hermanos, necesitamos la fortaleza, el poder de Dios para no caer en tentación. Es decir, para evitar aquellas cosas que no debemos hacer. Y por último, mis hermanos, necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios, para hacer aquellas cosas que Él nos ha mandado hacer. Allí necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la fortaleza, el poder de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Realmente necesitamos esto. Así pues, mis hermanos, déjame decirte, en la segunda parte de esta predicación, yo quiero contestar esta pregunta. ¿Cómo puedo tener la fortaleza de Dios? Puedes decirme, sí, ya entendí. Necesito la fortaleza de Dios para estas cosas en mi vida. Ya entendí que Él es poderoso y que quiere darme de su fortaleza a mi vida. Ya lo entendí. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser fortalecido por el Señor? ¿Cómo puedo tener la fortaleza de Dios? Voy a utilizar este pasaje, mis hermanos, al que me refería hace un momento, en el Salmo 50, de los versículos del 8 al 15. Y déjame leérselos, mis hermanos, déjenme leérselos a ustedes, este pasaje. Este pasaje, mis hermanos, dice de la siguiente manera: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Con base en este pasaje, mis hermanos, fundamentalmente en el versículo 15, quiero decirles 4 cosas acerca de cómo podemos tener la fortaleza de Dios y la bendición de Dios a nuestras vidas. En primer lugar, mis hermanos, para poder tener la fortaleza y la bendición de Dios para mi vida, buscaré a Dios con sinceridad. Buscaré a Dios con sinceridad. El versículo, mis hermanos, el Salmo 50, el versículo 15, la primera parte, mis hermanos, dice allí una sola palabra, dice: invócame.
invócame. ¿Qué es esto, mis hermanos, de invocar a Dios? Invócame. ¿Por qué, mis hermanos, el salmista está escribiendo esto de parte de Dios, mis hermanos? Déjame decirte que invocar a Dios es orar. Invocar a Dios es pedir su presencia en tu vida. Cada vez que iniciamos un culto, mis hermanos, hacemos una oración de invocación a Dios para pedir la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero no solo invocamos a Dios en los cultos que tenemos, cuando tenemos alguna circunstancia, mis hermanos. No solo esto, no solo invocamos a Dios allí, mis hermanos, sino también, mis hermanos, tú puedes invocar a Dios en las circunstancias de tu vida. Tú puedes orar allí. Tú puedes orar allí. Pero déjame decirte que les dije, mis hermanos, hay que hacerlo con toda sinceridad. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque el pasaje, si lo leemos, mis hermanos, el versículo, el capítulo 50, estos versículos que anteceden al versículo 15, del 8 al 14, mis hermanos, nos hablan acerca de ceremonias. Nos hablan acerca de ritos que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y lo que Dios está diciendo es que Dios no toma en cuenta las formalidades de un culto cuando el corazón está ausente de allí. Dios no toma en cuenta las formalidades, mis hermanos, que estaba teniendo el pueblo de Israel cuando no tenían su corazón en estas cosas. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Podemos venir a un culto e incluso podemos en nuestras casas orar, pero nuestro corazón puede no estar allí en la oración. Podemos estar buscando a Dios, pero nuestro corazón puede no estarlo buscando, solo diciendo palabras. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, pueden ustedes sacrificarme estas cosas, pero yo no voy a tomar nada de ustedes porque son míos, no los necesito, son míos. Y lo que sucedía con el pueblo de Israel es que su corazón no estaba en estas cosas, solo era puro rito, pura ceremonia. Pero cuando tú pides a Dios de verdadero corazón y sinceramente, esa oración es la oración que Dios es capaz de responder. Esa oración es la oración, mis hermanos, que Dios responde cuando uno le busca de todo corazón. Es así, mis hermanos. La palabra de Dios en este pasaje, mis hermanos, Jeremías 29, del 12 al 14. Dice allí, entonces, dice el versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y dice, y yo los voy a oír, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Y cuál es la razón de poder encontrar a Dios, mis hermanos? Ahí lo dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con toda sinceridad, de un corazón que está deseoso de buscar a Dios. Dice el versículo 14, y seré hallado por vosotros. Si oran, ponen toda su intención, su corazón está allí para buscarme. Si lo ponen de verdad, yo voy, ustedes me van a hallar, me van a encontrar, dice el pasaje. Ustedes me van a hallar, me encontrarán, porque lo hacen de todo corazón. ¿Saben, mis hermanos? A Dios lo que le agrada no son los formulismos, ni solo estar en un culto como este, mis hermanos, sino lo que debe hallar Dios, mis hermanos, es una intención y un anhelo de encontrarse con Él. Por eso agrega, mis hermanos, allí, cuando lo hacen de todo corazón. Si quieres tener la fuerza de Dios, Dios va a responder tu oración, pero tu corazón, tu anhelo debe estar allí. Si no es así, podrás elevar 1000 plegarias, podrás pasar noches enteras de oración, pero si solo es ritual,
déjame decirte que Dios no va a responder esa clase de oración. Tú debes orar de esta manera, buscando con sinceridad a Dios. Segundo lugar, mis hermanos, antes, déjame decirte que cuando uno lo hace, cuando uno busca a Dios, mis hermanos, sinceramente, uno puede obtener. Cuando no, cuando uno, mis hermanos, ora por motivos que son contrarios a la voluntad de Dios, o simplemente por ritual, mis hermanos, uno no obtiene lo de Dios. Dice Santiago 4:2, mis hermanos, desean algo y no lo consiguen. Anhelan y no lo tienen porque sus motivaciones no son las adecuadas, no son las correctas. Y además no tienen porque ni siquiera oran, ni siquiera piden. Su corazón no está en ello. Si realmente tú deseas comenzar a disfrutar de la fuerza de Dios, tienes que poner tu corazón en esto y comenzar a invocar y orar a Dios con toda sinceridad y con todo anhelo. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos disfrutar de la fortaleza y la bendición de Dios para nuestras vidas? Déjame decirte, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Buscaré a Dios cuando tenga problemas. Dice el Salmo 50, el versículo 15, mis hermanos, dice este pasaje, dice de la siguiente manera: invócame, ¿cuándo? ¿Cuándo dice este pasaje, mis hermanos? En el día de la angustia. En el día de la angustia, invócame. En el día de la angustia, búscame. ¿Saben, mis hermanos? A veces consideramos que las circunstancias difíciles es una adversidad, que es algo, mis hermanos, que nos está molestando. Pero déjame decirte que debemos cambiar nuestra óptica acerca de las dificultades de la vida. Debemos cambiar nuestra manera en cómo miramos las circunstancias difíciles que llegan a nosotros. Las debemos ver, mis hermanos, no solo como tropiezos, como obstáculos, no solo como algo que nos está molestando. Debemos ver las dificultades de la vida como benditas oportunidades para que allí se manifieste el poder y la gracia y la misericordia de Dios a nuestras vidas. Cuando tú estás enfermo, por ejemplo, no lo veas como una dificultad en tu vida, como un obstáculo en tu cuerpo. Velo de una manera distinta. Velo como la oportunidad que tú tienes para que en tu vida se manifieste la gracia y la misericordia de Dios. Cuando tú tienes una dificultad en el trabajo, tienes que verlo de la misma manera. Cuando tienes un problema económico, o como ha sucedido en estos días, mis hermanos, uno debe verlo de una óptica diferente, de una óptica distinta, con una bendita oportunidad para que se manifieste la gracia y la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, benditos los problemas. Por eso, mis hermanos, benditas las dificultades, porque son oportunidades para que se exprese la gracia de Dios con nosotros. El pasaje dice, mis hermanos, te buscaré, oraré a ti. ¿Cuándo? En el día de la angustia. Cuando tenga problemas, cuando yo tenga problemas, te voy a buscar. Allí te voy a buscar. Cuando tenga estas dificultades, lo voy a hacer. David se encontraba, mis hermanos, en una circunstancia difícil en su vida y por eso exclama de esta manera. ¿Quién nos ha encontrado en una circunstancia difícil? ¿Quién nos ha encontrado en una circunstancia así? O en estos días que han pasado, le damos gracias a Dios, mis hermanos, que ninguno de ustedes, ni perdieron familia, ni perdieron sus pertenencias. Pero hay mucha gente que sí. Cristianos incluso, creyentes que han perdido sus bienes o han perdido familiares. ¿Qué es lo que hay que hacer, mis hermanos? Buscar a Dios en el día de la angustia. Cuando alguna persona te pregunte a ti, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el Dios que es capaz de responder? ¿Por qué pasan todas estas cosas y pasan estos sismos? Déjame decirte, yo no tengo todas las respuestas, ni tú tampoco. No sé todas las cosas. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que el Dios que ha
prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a cumplir su fiel promesa con nosotros, mis hermanos, de sostenernos en todo momento y en todo lugar, no importa las circunstancias. ¿Recuerdan el pasaje, mis hermanos? Romanos 14:8. Dice este pasaje así, mis hermanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Vamos a leerlo. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Déjame decirte que debemos ver la vida de una óptica distinta, de una óptica diferente. Mis hermanos, no importa la circunstancia por la cual tú y yo estemos, no importa la circunstancia, no importa si estamos vivos, no importa si estamos muertos, eso no es lo importante. Lo importante, lo que dice el pasaje, mis hermanos, y lo que debemos prestar atención, es que tú y yo tenemos un dueño. Tenemos dueño. Los creyentes tienen un dueño. Dice el versículo, pues vivos o muertos, o vivamos o muramos, del Señor somos. Los creyentes tienen un dueño. Entonces, déjame decirte que no importa la circunstancia que llegue a nuestras vidas. Lo que es importante aquí entender es que tú y yo tenemos un dueño que es capaz de responder a todas nuestras situaciones en nuestras vidas. Por eso tú y yo podemos, en el día de la angustia, en el día de la dificultad, podemos invocar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un dueño que es capaz de socorrernos en nuestras necesidades. Debemos hacer mucho caso a lo que dice el pasaje en 1 de Crónicas 16, 11 al 12, mis hermanos. Dice el pasaje, pueden leerlo conmigo, mis hermanos. Allí dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Debemos hacer caso a este consejo de la palabra de Dios: refugiarse en el Señor y en su fuerza, buscar su presencia. Eso es lo que tú y yo debemos hacer si queremos ser bendecidos en nuestras vidas y tener la fortaleza de Dios. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar, ¿qué es lo que debemos hacer? Tendré fe, tendré confianza de que Dios me va a responder, de que Dios me responderá. En una sola palabra, en dos palabras, mis hermanos, expresa el salmista esta verdad. Dicen las primeras palabras, mis hermanos: invócame en el día de la angustia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de invocar a Dios en el día de la angustia? Dice: te libraré. Te libraré, dice el pasaje, mis hermanos. Yo te voy a librar. Déjenme decirles, mis hermanos, aquí dos cosas con respecto a esto. Déjame decirte dos cosas con respecto a esta situación. En primer lugar, mis hermanos, aquí lo que estamos viendo en estas solas dos palabras, te voy a librar o te libraré, lo que podemos, mis hermanos, no hay una cuestión de tiempo. No dice hoy lo voy a hacer, o mañana, o pasado, en un año. No importa aquí el tiempo. Lo que importa es la promesa de Dios. Dice: yo te voy a librar, te libraré. Aquí no es una cuestión de tiempo. Puede tardarse un poco, sí, pero lo que tú y yo debemos mantenernos confiados es en la respuesta de Dios: te voy a librar. Segundo lugar, mis hermanos, lo que debemos estar claros aquí también es que, mis hermanos, el que libra directamente es Dios. No es otra persona. No son las circunstancias que se van a disipar o se van a acabar. No son un ángel que nos va a librar. Es Dios mismo quien es capaz de librar. Yo te voy a librar, está diciendo Dios. Yo, me estás buscando a mí y tienes la confianza necesaria. Yo voy a responder a tu necesidad. Yo te voy a librar. Yo lo voy a hacer.
Es Dios mismo respondiendo al clamor y a la necesidad de sus hijos que están buscándole con anhelo. Es Dios mismo que está respondiendo a la necesidad de aquellos que le buscan con un corazón sincero, con ansiedad le están buscando, porque tiene una necesidad y Dios mismo se está comprometiendo a librar, a libertar. Déjame decirte, por otro lado, en tercer lugar, que esta palabra, te libraré, mis hermanos, hay diferentes tipos de cárcel. Hay personas, mis hermanos, que han pasado días durante este sismo enterrados en la tierra, enterrados debajo de los edificios. Y han sido liberados, gracias a Dios. Han sido liberados. Pero déjame decirte que hay diferentes tipos de cárceles. Hay cárceles emocionales, donde las cuales tú puedes estar atrapado por rencor, por egoísmo, atrapado en tu cárcel emocional de guardar rencor o de enojo, atrapado en tu cárcel. Pero si te das cuenta que tienes este problema, debes buscar a Dios y buscarlo con anhelo y clamar, reclamar esta promesa para ti y decirle: Señor, yo tengo esta cárcel y tú puedes librarme de ella. Tú mismo puedes hacerlo. Hay otros que tienen cárceles físicas, que están enfermos, y hay otros más que pueden tener cárceles económicas o cárceles de diferentes tipos. Pero la promesa que Dios da aquí, mis hermanos, es una promesa fiel y segura para liberar de todo tipo de cárcel. Yo te voy a librar. Yo lo voy a hacer. Te voy a librar. ¿Saben, mis hermanos? A veces las circunstancias en nuestras vidas pueden no cambiar. Puede las circunstancias en nuestra vida uno orar a Dios y: Señor, tengo este problema en mi cuerpo, estoy enfermo, y la circunstancia puede seguir allí. A veces uno puede, mis hermanos, decir: tengo problemas con esta persona, un problema de relación, y el problema, mis hermanos, puede continuar allí. Pero déjame decirte que cualquiera que sea la circunstancia, Dios puede librarnos. Puede estar la enfermedad, puede estar todavía el problema, y siempre pensamos, mis hermanos, que la liberación de Dios es que nos va a quitar eso, pero no necesariamente. Dios puede librarnos de otras maneras. Uno puede estar enfermo, por ejemplo, pero firmemente confiando en Dios y libre, mis hermanos. Me acuerdo mucho de este hombre, mis hermanos, que se llamaba Ulises. Alguna vez ha venido a predicar aquí. Él, déjenme decirles, mis hermanos, no todos saben, este hombre vivía por aquí en la colonia y se dedicaba a asaltar, a robar. Estuvo preso en la cárcel, mis hermanos. Su mamá venía a esta iglesia hace tiempo y varias veces, acompañando a la hermana, fui a la cárcel a visitar a este hombre. Ahí Dios tuvo misericordia de él y Dios le rescató. Y algunas de las veces que le fui a visitar a la cárcel, él me decía: pues estoy preso porque tengo que pagar lo que hice, si hice cosas malas. Estoy preso aquí, pero estoy libre en Cristo Jesús. Déjame decirte que Dios puede liberarnos de diferentes maneras. Es como el apóstol Pablo, que estaba enfermo y oró a Dios pidiendo su liberación de la enfermedad. Y Dios le contestó: no, necesitas estar allí. Y si quieren, vemos el pasaje, 2 Corintios 12:9, mis hermanos. Dice el pasaje: pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, a la conclusión que llegó el apóstol Pablo, comenzó a pensar: por lo tanto, porque esto me dijo Dios, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, me gozaré en mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios.
¿Sabes? Lo que tenemos que hacer es mantenernos confiando en Él. Porque la liberación de Dios, Dios lo ha prometido en su palabra. De diferentes maneras puede ser, pero Dios lo ha prometido. El Salmo 37:5, que escribió también el rey David, mis hermanos, dice: encomienda al Señor tu camino. ¿Cómo dice, mis hermanos? Confía en Él y Él actuará, Él hará. Dios va a hacer, Dios va a actuar, Dios va a hacer. Déjenme terminar, mis hermanos, y déjenme darles el último punto de esta predicación. ¿Cómo puedo yo ser fortalecido? ¿Cómo puedo, mis hermanos, recibir la bendición de Dios? En último lugar, debo estar dispuesto a darle la gloria a Dios. Se la tengo que dar. Tengo que darle la gloria a Dios. Tengo que darle estas cosas a Dios. Fíjense bien, mis hermanos, el pasaje. Lo hemos visto, el Salmo 50, el versículo 15. Invócame, dice el pasaje. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Y al final, ¿cómo dicen mis hermanos? Tú me honrarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Dios está haciendo aquí es como un trato, es como un pacto, es un trato. Si tú me invocas, lo haces con todo tu corazón. Si tú me buscas, cuando estás angustiado, cuando estás en necesidad, yo te voy a librar. Pero aquí está el trato. El trato es este. Al final, tú me tienes que dar la honra a mí. Tú me tienes que honrar a mí. Me tienes que honrar. Darme la gloria a mí. ¿Saben, mis hermanos, por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Dice la Escritura, mis hermanos, que el pueblo de Israel era lo más débil de entre las naciones. ¿Para qué? Para que la gloria fuera dada a Dios. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, el pueblo de Israel en cierta ocasión que estaba asediado por los ejércitos de los filisteos, entonces nombraron un líder y el líder era Gedeón. Gedeón fue levantado por Dios. Y entonces, mis hermanos, iban con muchas personas a pelear contra el otro pueblo, contra la otra nación. Y entonces dijo Dios: no, son muchos. Diles a los que se quieran ir que se vayan. Y se regresaron. Quedaron 3,000 personas, eran 30,000. Y luego dice: no, todavía son muchos, dijo Dios. Y entonces les hizo una prueba, los puso en un río, y los que estaban bebiendo, unos estaban bebiendo así y otros se acercaban a tomar directamente del agua. Y entonces dijo: mira, los que estén atentos, los que han recogido el agua con la mano, a esos apártalos. Y solamente se quedó con 300. Dios les dio la victoria con 300 personas. ¿Por qué? Para que la gloria fuera de Dios. Déjame decirte, dice la Biblia que Dios ha escogido a lo débil del mundo, a ti y a mí. Dios ha escogido a lo necio del mundo, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Entonces, mis hermanos, en todo momento, en toda circunstancia, Dios debe de ser dada la gloria, la honra a Él. Máxime, cuando Él ha liberado. Máxime, mis hermanos, cuando Él ha libertado nuestras vidas. Invócame cuando estés angustiado o en necesidad. Invócame, búscame. Yo te voy a liberar. Y entonces tú me honrarás. Tú me tienes que honrar. Desafortunadamente, mis hermanos, muchas personas se olvidan de esta parte y solo se están enfocando en las cosas, en las circunstancias difíciles, solo se están enfocando en las circunstancias problemáticas, en la dificultad que uno tiene en la vida, pero uno se olvida de honrar a Dios aún en medio de esas circunstancias difíciles. Hace un momento, mis hermanos, les comentaba acerca de Robinson Crusoe. Y les decía, de verdad, vale la pena leer el libro, mis hermanos. Hay una versión que es de Julio Cortázar. Esa versión no se la recomiendo porque es una versión un poco más corta y muchas alusiones a Dios fueron quitadas. Hay otra versión mucho mejor.
Pero déjenme decirles, mis hermanos, que Robinson Crusoe, el autor Daniel Defoe, que escribió, mis hermanos, este libro, él lo pone allí. Y este hombre comienza a quejarse de muchas cosas. Comienza a quejarse de que está solo en la isla, que comienza a quejarse de que también no tiene a nadie, no tiene ropas, no tiene buen alimento, no tiene buenas herramientas, no tiene muchas cosas y comienza a quejarse y a quejarse y a quejarse. Déjame decirte que este es un ejemplo de lo que muchas personas hacen en su propia vida con una dificultad. Comienzan a quejarse y se están quejando y quejando y quejando constantemente. Pero llegó el momento en que Daniel Defoe pone a Robinson Crusoe a llevar un diario. Y entonces comienza a comparar las cosas malas que tiene y las cosas buenas que tiene. Y entonces dice: estoy abandonado en una isla desierta sin la menor esperanza de rescate, pero estoy vivo y no me ahogué como todos los otros compañeros del barco. Él dice: parece que estoy destinado a sufrir, parece que Dios me escogió para sufrir. Pero también pone dentro de lo bueno: también he sido escogido de entre toda la tripulación para que Dios me liberara de la muerte, y me liberó milagrosamente, y puede también liberarme de esta isla. También pone dentro de lo malo: estoy apartado de la humanidad, soy un solitario, un apestado de la sociedad humana. Pero dentro de lo bueno que pone es: pero no paso hambre, ni perezco en un lugar estéril, carente de medios para subsistir. Y dentro de lo malo dice: no tengo ropa que ponerme. Y dentro de lo bueno, él reflexiona y dice: pero estoy en un clima tan cálido, tan caluroso, que si tuviera ropa no me la pondría. Y luego agrega: no tengo defensas ni medios para resistir si alguien me ataca, ya sea un hombre o sea una bestia. Si alguien me ataca, no tengo medios para resistir. Eso era lo malo, pero lo bueno es que en esta isla no hay bestias salvajes. Si hubiera naufragado allí, seguro que allí sí hubiera tenido bestias y me hubieran lastimado, pero aquí no hay. Y así, ¿qué es lo que te quiero decir? Siempre hay dos puntos y tú tienes que verlos. Puedes decir a alguien: perdí mis pertenencias, pero estoy vivo. Perdí mi trabajo, pero tengo amigos que me pueden ayudar y familia, y etcétera. Y uno puede seguir así, mis hermanos. ¿Qué es lo que te quiero decir? La verdad, mis hermanos, debemos ver la bondad de Dios en todas las cosas. Y la bondad de Dios, mis hermanos, no es solamente un acto pueril, un acto infantil de ver la vida de manera buena, no. Ver la vida de esa manera, mis hermanos, es verla con la sabiduría que Dios quiere que tú y yo tengamos, con bondad. Y al ver las cosas buenas de Dios y la bondad de Dios, mis hermanos, eso debe llevarnos a darle toda la gloria y toda la honra a Él. Y este es el pacto que Dios establece. Este es el trato. Tú me invocas cuando estés angustiado, yo te libro y luego tú me das la gloria. ¿Sabes? Yo creo que Dios quiere que hagamos esto en este momento. Yo creo que Dios quiere que tú hagas esto cuando estás en una necesidad. Es el pasaje de la palabra de Dios que nos llama, mis hermanos, cuando tenemos dificultades, a hacer este tipo de trato con Dios. Tú me buscas cuando estás ansioso y angustiado, yo te libro y entonces tú me das la gloria, me das la honra a mí. ¿Saben, mis hermanos? Creo sinceramente que es momento para que tú y yo podamos ser bendecidos en nuestras vidas, que pongamos en práctica este pasaje de la Escritura. Si estás ansioso, te pido que lo hagas. Si estás angustiado, hazlo, busca a Dios.
Exprésale tu necesidad y déjame decirte que Él te va a librar. Y después de que te haya librado, no te olvides de darle la gloria a Él. ¿Hay alguien que está deseoso, alguien que está ansioso que tú conozcas, familiar o amigo? ¿Por qué no le compartes este pasaje de la Escritura? Seguramente que le va a traer refrigerio, solaz, consuelo a su vida. Seguro que lo va a hacer. Y Dios puede utilizarte como un instrumento para que otras personas lleguen a conocer de Cristo. Pero si estás ansioso, está este pasaje. ¿Lo pondrás en práctica? ¿Lo harás? ¿Lo harás verdaderamente para que puedas recibir la bendición y la fortaleza de Dios? ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Normalmente oramos, mis hermanos, y las oraciones que hacemos son oraciones libres, buscando a Dios. Pero también pienso, mis hermanos, que los pensamientos que Dios hace o que uno eleva delante de Dios, puede uno escribirlos. Y puede uno orarlos, como muchas de las oraciones que están en la Escritura, mis hermanos, que están escritas, uno puede apropiarse de ellas y orarlas. Yo puse una oración, está en tu boletín esta oración. Está esta oración y está en la pantalla. Y vamos a orar a Dios, mis hermanos. Para orar a Dios a veces cerramos los ojos. ¿Por qué? Para no distraernos y por una costumbre. Pero vemos a veces en la Escritura, mis hermanos, que Jesús oraba con los ojos abiertos. Estaba hablando con la gente y al momento se volteó hacia el cielo. Dije: Señor, te doy las gracias porque siempre me oyes. Y vamos a leerlo, mis hermanos, este pasaje. Que esta sea nuestra oración a Dios en esta mañana, mis hermanos. Que Dios traiga fortaleza y bendición a sus vidas. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: Dios, estamos tan agradecidos que tú nos veas en lo que podemos convertirnos, no solo en nuestra debilidad, no solo abatidos por las circunstancias, pero sí como la gente que puedes utilizar para hacer una diferencia en el mundo. Padre, por todos los que se sienten débiles, por todos los que sienten miedo o intimidación, por todos aquellos que están pasando por tragedias o dolor, te damos gracias por el hecho de que no solo eres tú un Dios poderoso, sino que quieres impartir de tu fortaleza. Gracias por tu buena disposición para llenarnos con tu fuerza sobrenatural. Que este sea el día en que tomemos la decisión de dejar de tratar de hacer las cosas nosotros solos y que de una vez nuestras vidas estén plenamente entregadas a tus propósitos y poder para lograrlo. En el nombre de Jesús, amén.